Bueno, bienvenidos de nuevo. Los está saludando por acá Tadeo Ospina. Estamos oficialmente ya en nuestro café, mesa de café Alas en Argentina. Vamos a hablar hoy de responsabilidad legal de las empresas de seguridad electrónica ante robos, parte 2. Ya habíamos hecho un abrebocas en una primera sesión. Hoy vamos a seguir hablando del tema de cómo nos ponemos a salvo. Para eso le voy a dar inmediatamente la palabra a Daniel Banda, nuestro presidente del Comité Nacional Alas Argentina. Daniel, ahora sí, todo tuyo. Muchísimas gracias, Tadeo. Bueno, formalmente bienvenidos a todos. Muchas gracias para todos los amigos que se conectan. La verdad que en vez de Café Alas Argentina vamos a tener que llamarlo la invasión argentina porque estamos llegando a tantos países y nos acompañan tantos amigos queridos de esta industria. Vamos hoy a desarrollar una temática de café distendida, como siempre tratamos de que se logre y venimos bastante bien en esa meta. Pero vamos a trabajar hoy un poquitito más la cuestión de preguntas, porque esta es una segunda parte de nuestro capítulo Responsabilidad Legal de las Empresas de Seguridad ante Robos. Y esta parte 2 surgió justamente por un cúmulo muy grande de preguntas que quedaron de la primera edición. Entonces tenemos un conjunto de preguntas anotadas, seguramente vamos a tener preguntas nuevas y participación nueva. Y específicamente, muchas gracias por el café, específicamente vamos a recorrer algunas propuestas o soluciones, las hemos llamado de alguna manera recetas, como para tener presente cuáles serían buenas prácticas o buenos consejos para toda esta cuestión de inseguridad jurídica que quedó planteada en la primera edición, se pueda de alguna manera abarcar para agregar, por lo menos, como va a decir Daniel seguramente en su parte, gestionar este riesgo al cual estamos expuestos. Le quiero dar primero y antes que nada la bienvenida a Fabián Bongiovanni, él es presidente de APSEBA, y a nuestros dos panelistas estrella, tanto el doctor Raúl Castro como Daniel Garibaldi, licenciado Daniel Garibaldi, con los cuales trabajamos ya la parte 1, ustedes ya los conocen, y me gustaría, Tadeo, que por el chat pegaras el vínculo del clip de video de la parte 1. Esto para que ustedes puedan conectar, si quieren, después de este café, con todo lo que charlamos en la primera edición, por caso que no hayan podido haber estado presentes. Así que les doy la bienvenida, les pido solamente un minutito más para hacerles un pequeño detalle de lo que viene por delante. Primero, como siempre, el mangazo argentino, invitarlos a asociarse a Alas. Tenemos membresías listas para ustedes, para los amigos de Argentina que nos están viendo y se asustan por el simbolito de dólar ahí delante de las cifras. Les digo que increíblemente en este país generoso, hoy en día pagando con tarjeta de crédito las membresías de Alas, obtienen un nivel de cambio bastante por debajo de lo que es la cotización de lo que se llama el dólar blue, el dólar libre, así que estamos en un buen momento para que elijan una membresía y prepaguen su año anticipado. Tienen una diferencia de casi el 30%, 35% a favor. Quiero también contarles los próximos cafés que tenemos. Ustedes al estar inscritos en este café pasan automáticamente a la inscripción de los cafés que siguen en el mes de junio, con lo cual van a recibir la invitación digital. No tienen que volver a inscribirse, aunque si quieren o tienen dudas pueden hacerlo. En la próxima edición vamos a tener un querido amigo de Colombia, David Pereira, que nos va a ayudar mucho con la cuestión ciberseguridad. Lo llamamos a esta charla el arte del engaño y tiene mucho que ver con prácticas comunes ante la cuestión del malware y específicamente cómo hemos bajado los niveles de seguridad para trabajar en forma remota durante la pandemia, pero cómo esto ha afectado la seguridad informática de las diferentes empresas. 4 de junio, 2 de la tarde. 11 de junio, 7 días después, el jueves 11 de junio a las 14 horas de Argentina, vamos a estar con el gurú internacional de negocios emocionales, Marco Sousa, y vamos a ver específicamente gatillos de la venta emocional. Esta charla es imperdible y tiene que ver con una cuestión concreta de marketing y mercadeo de negocios de seguridad, específicamente apuntados a esta nueva etapa post-pandémica y donde el eje en la venta no es la cuestión técnica ni la funcionalidad, sino la cuestión emocional y la cuestión del corazón. Cuando el corazón compra un producto, no repara en gastos. Y vamos a estar cerrando el ciclo hasta el 18 de junio con el séptimo Café Alas. En este caso, Oscar Smith nos va a dar la segunda parte de transformación exponencial. Nos encantó la primera parte. También le pido a Tadeo que pegue el hipervínculo
de esta charla parte 1 que se visualizó una semana atrás y que tuvo muchísima convocatoria, y vamos a ver concretamente más trabajo sobre el modelo de la 6D y sobre la transformación exponencial que nos presenta Oscar Smith en esta que va a ser la primera edición live del Café Alas, es decir, que la vamos a hacer desde un estudio de TV, si la pandemia y las autoridades nos permiten movilizarnos para este nuevo piloto de Café Alas Live. Así que ahora sí, querido Fabián, bienvenido, un gusto saludarte, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Dani, gracias a todos los presentes y bueno, saludar a los que nos acompañan, Daniel y Raúl, que son los que van a hacer esta exposición, retomando un poco lo que quedó pendiente de la charla pasada. Antes que nada, quería comentarles los trabajos que venimos haciendo desde la Asociación de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires. Hemos comenzado el día de ayer con la diplomatura en pericias en seguridad, que se extiende por 4 meses, son 96 horas de cátedras. El 2 de junio estamos comenzando con un curso sobre violencia de género en el ámbito de la seguridad, cuya inscripción cierra la semana que viene. Esto todo en un marco de un acuerdo que tenemos con la Universidad Abierta Interamericana. Y bueno, estas son las últimas ofertas que estamos teniendo respecto a la capacitación para todos los asociados, los compañeros de ALAS y el público en general que quiera interiorizarse en estas temáticas. Bueno, habiendo pasado el aviso de lo que venimos haciendo últimamente, quería un poco poner en orden lo que veníamos tratando y hacer un poquito una defensa gremial de lo que son los profesionales de seguridad. Tenemos que tener presente que más allá de la necesidad en este tema que tanto nos ha llevado por delante, de la necesidad del profesional letrado que nos asesore en lo que es las normativas respecto de nuestro campo de acción, también es importantísimo la necesidad del profesional en la seguridad. Porque no solo tiene ese aspecto del deber ser y el aspecto técnico, sino que tiene otras componentes más que hacen a su expertise. Y la necesidad del profesional, en esta idiosincrasia que tenemos todos, de que todo el mundo sabe de todo, la necesidad del profesional, no solo en el proyecto del dispositivo de seguridad y en la instalación y en el posterior seguimiento, sino en la auditoría constante, en el asesoramiento a aquella empresa, lugar, country, donde se haya desarrollado ese dispositivo de seguridad. Ese seguimiento, para no tener que llegar a uno de los puntos que estuvimos charlando la semana pasada, que es la necesidad de la utilización de un perito en seguridad para que después nos salve de un posible litigio por una mala praxis, ¿no? Entonces, tenemos que revalorizar esta profesión, tenemos que ponerla en su justa medida y tener en cuenta que estos profesionales no solo tienen esa capacidad de poder desarrollar su visión respecto de un campo particular, sino que aparte contamos con especialidades características que debido a su recorrido laboral, a su recorrido académico, nos pueden hablar de temas como, y me voy un poquito de la cuestión esencial que estamos tratando, de temas como espectáculos deportivos, o sea, seguridad en espectáculos deportivos, normativas en seguridad electrónica o en seguridad física, dispositivos técnicos y tecnológicos, o sea, cada profesional ha ahondado y se ha desarrollado en un capítulo en particular, con lo cual tenemos que aprovecharlos para que nos puedan brindar todo ese conocimiento, ese asesoramiento cuando tengamos que desarrollar algo y ya, como dije antes, en la etapa embrionaria, no después cuando tenemos un problema. Así que bueno,
los dejo en manos de Raúl y Daniel para que empecemos con esta charla. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Fabián. Bienvenidos a todos a este Café Alas ampliado. Como decía previamente Daniel y Fabián, estamos acá en una segunda jornada, que es la continuadora de la del 14 de mayo, donde empezamos a abordar este tema de las responsabilidades que tienen las empresas de seguridad en general, particularmente las de seguridad electrónica, ante el acaecimiento de eventos delictivos en los que se llaman para la Argentina, y voy a hacer siempre alguna referencia geográfica porque veo que tenemos muchos amigos de la región, no necesariamente de Argentina. Conjuntos inmobiliarios le llama la nueva legislación de la República Argentina a todo lo que tiene que ver con clubes de campo, country, barrios privados, o sea, esas comunidades, cementerios privados también, como comenté vez pasada, todas aquellas comunidades que se reúnen ediliciamente bajo un entorno cerrado de una manera privada. Esto se ha dado a llamar conjuntos inmobiliarios. Entonces, hay una relación directa, entendemos, entre la empresa de seguridad privada, sea humana o electrónica, en el caso particular abordaremos el de la electrónica, y estos conjuntos inmobiliarios. Esto vamos a hacer primero un muy breve repaso, breve porque en honor a los que ya estuvieron en la primera parte, el link que había ofrecido Daniel que iban a ver luego le va a poder permitir reportarse a la primera versión de este encuentro. Luego vamos a hacer un abordaje que tiende a plantear lo que, por supuesto, a nuestro entender, son los dos ejes fundamentales para permitirnos, como industria, mitigar en alguna medida los efectos de esta situación, que es propia de nuestra actividad, no es que viene regalada, es parte de la pelusa de ese durazno que nos gusta comer. Esto es básicamente la existencia y la necesidad de una norma legal que sea la que nos permita indicar qué es lo que nosotros decimos que es nuestra industria, y la participación necesaria e imprescindible de profesionales en toda nuestra actividad. Por último, vamos a destinar quizás el mayor tiempo a la posibilidad, en la medida de nuestros dotes, de poder darle respuesta a las preguntas que vayan surgiendo. Con respecto a la primera cuestión, el repaso rápido del tema jurídico, tenemos nosotros las prestaciones que brindamos como industria son las que denominamos locación, ya sea de servicios o de obra, o ambas juntas, la provisión de un equipamiento y su instalación, o simplemente un servicio en particular. Y asumimos que esta es una obligación, obviamente, de medios. No tenemos una necesidad, una obligación de resultado. O sea, no podemos asegurar que el objetivo que persigue quien adquiere nuestros servicios se cumpla, sino que vamos a aportar todos los medios suficientes y necesarios para razonablemente darle posibilidad de existencia a ese objetivo que se pretende lograr. ¿Con qué nos confrontamos habitualmente? En la República Argentina, por lo menos desde hace unos 6, 7 años, no una cosa mucho mayor en tiempo, y de manera por ahora aislada, en pronunciamientos judiciales donde la justicia, mediante la interpretación de un ser humano, que le tocó ser juez, dice que nuestra prestación ha sido adecuada o no adecuada, y en función de eso, ante un evento dañoso, delictivo, le imputa responsabilidad a esa empresa. Sumado eso a que esa empresa es contratada por lo que antes llamábamos conjuntos inmobiliarios, le atribuye una responsabilidad solidaria a ese conjunto inmobiliario, y justamente lo que hoy nos trae es poder discutir de qué manera podemos bajar el nivel de incidencia de esas responsabilidades. Básicamente, el mayor de los desafíos que tenemos frente a la interpretación judicial no es lo que muchas veces se dice, llamémosle periodísticamente a la cuestión, que es que los jueces interpretan que nuestra actividad ya no es sobre la obligación de medios, sino de resultados. Yo no lo veo tan así en cuanto a los pronunciamientos judiciales, sino lo que en realidad lo que los jueces están planteando es que los medios que la empresa puso a disposición, y cuando digo empresa barra conjunto inmobiliario, puso a disposición para el damnificado, no fueron los adecuados. Y acá tenemos el problema. ¿Cuáles son los medios adecuados? El juez se convierte en auditor profesional de seguridad para establecer y merituar si los medios que están puestos a disposición eran los idóneos o no, eran los suficientes o no. Para eso acude a varias normas. A la norma aplica la Ley de Defensa del Consumidor,
que es en la República Argentina lo que genera la relación entre el consumidor final, que es el propietario que vive en ese conjunto inmobiliario, y la empresa que le abastece un determinado servicio. Esa ley de defensa del consumidor obviamente es pro consumidor, trata de defender a ultranza los derechos del consumidor y le cae la responsabilidad al que presta el servicio en la medida que éste no se lo pueda ir, digamos, sacando de encima con determinadas medidas preventivas. Entonces, lo que tenemos con esta cuestión es que al no contar nosotros con elementos objetivos desde el punto de vista de una norma que nos digan cuál es el deber ser y deber hacer a la hora de efectuar una prestación de seguridad electrónica, nos encontramos con la posibilidad de que el juez comience a volar su imaginación, no por mala fe ni por incapacidad, simplemente porque ante el desconocimiento técnico de la materia, vuela su imaginación. Imagínense ustedes en una situación de una imputación de malpraxis médica, seguramente al juez no se le va a volar su imaginación a la hora de determinar si la forma en que se le efectuó la sutura al paciente es la adecuada o no, y por lo tanto la consecuencia que le trajo en la cara su imperfección es pasible de responsabilidad al galeno, al médico o no. Va a tener donde ir a reputarse para saber cuál es la medida adecuada de ese médico, cuál es el expertise, el desenvolvimiento técnico que debe haber hecho para poder saber si lo que hizo este caso en particular es adecuado o no a la norma. Para eso va a acudir a dos cosas, básicamente a una norma o a un protocolo que le va a decir cómo debe hacer esa prestación y a un profesional que va a hacer un perito que le va a decir si aquello que hizo el médico es acorde o no a las normas aceptadas. Esto es lo que nos falta en nuestro mezclado. Entonces decimos, bueno, entonces estamos sonados, porque si no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para protegernos de esto? Y acá viene la segunda parte de esta breve introducción. ¿Qué tenemos que hacer? Atacar estas dos partes. La primera, la norma. Para ejemplificar esto, y sin ningún tipo de connotación proselitista, lo que les voy a contar la experiencia de una de las cámaras gremiales empresarias de la República Argentina, que es la CASEL, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, que hace unos años elaboró un proyecto de seguridad electrónica que tiene enormes desafíos para ver la luz, enormes, diría que muchos más los que cuentan en contra que los que cuentan a favor a la hora del logro del objetivo, pero la realidad es que es la herramienta que entendemos, no ese texto puntual, que es sumamente discutible, ampliable, mejorable, sino la idea de que existe una norma, es lo que no entendemos que es uno de los pilares básicos. Este proyecto de norma, y les quiero comentar algunos de los capítulos que pretendía abordar para que ustedes se den la idea de cuando hablamos de norma, qué es lo que pretendemos que eso esté adentro, qué esté adentro de esa norma o de esa ley o de esa norma a nivel local. Primero, definir quiénes son los actores del mercado. En este mercado, en esta industria, ¿quién es prestador de servicio de seguridad privada? ¿Todos nos autodenominamos como tales? ¿Traemos una cámara y soy un prestador de seguridad electrónica? No estoy haciendo juicio de valor, simplemente estoy marcando incógnitas que la norma me despeja y me dice, no, el prestador de seguridad privada es este, el que hace esto, aquello, lo otro, o que tiene determinadas condiciones. Esto me permite sobre ello establecer normas claras y aplicables. Defino también en la norma qué es seguridad electrónica. Seguridad electrónica es todo lo que tenga un cable y se conecte a algún lado, o determinadas características técnicas para poder decir que está dentro de la seguridad electrónica. Un tema fundamental que aborda o debería abordar, a nuestro entender, una norma es establecer los gradientes, los niveles, las clases de riesgo o de seguridad que tengo respecto de los objetivos en los cuales yo voy a desenvolver mi servicio, mi expertise. No va a ser lo mismo, obviamente, prestar un servicio de seguridad electrónica a un hogar que hacerlo a una institución bancaria o una institución estratégica, como una planta nuclear o una cárcel. Entonces, al establecer grado de seguridad, lo que yo permito mediante la norma es poder atribuir responsabilidades. Y si yo digo que para determinado objetivo que tiene tal grado de seguridad aplica como mínimo un determinado concepto de seguridad electrónica, pues entonces ambas partes van a ser responsables de cumplirlo, porque si el prestador lo cumplió en su defecto o el tomador
lo exigió cumplir en su defecto, tendrá una responsabilidad o un eximente de responsabilidad, según sea el caso, respecto de lo que pueda acontecer. Lo mismo con las obligaciones mínimas de instalación y mantenimiento, gran problema que tenemos en la industria de la seguridad electrónica, el mantenimiento. Instalo todo, algunas normas, por lo menos en la República Argentina, que hay una diáspora importante de normas a nivel de nuestros más de 20 distritos, 24 distritos, más Cava, tenemos una diáspora importante de normas. Entonces, cada una entiende lo que quizás le parece, en aquellas que por supuesto están normadas, nosotros no dice nada, y el mantenimiento es un problema importante, porque en la medida que yo como prestador de servicios soy responsable de una instalación que efectúe, y supongamos que la efectúe en debida forma, que es el primero de los desafíos, después el mantenimiento le cabe a alguien, y en la medida que no lo determine una norma, y contractualmente suele ser un vacío importante, el mal funcionamiento de ese medio, recordemos lo que piensan los jueces, de ese medio respecto del objetivo, me va a ser atribuido a mí, cuando en realidad quizá estaba fuera de la órbita de mi responsabilidad. O no, la norma me lo pone en el lugar adecuado y me exime de la responsabilidad si el que debe efectuar el mantenimiento, por ejemplo, es otro. Los sujetos que deben contar necesariamente con seguridad electrónica, y esto obviamente tiene que ver, esto parte de una Cámara Gremial Empresarial, como todos ustedes, obviamente intenta generar un plafón mayor de mercado y por supuesto indica o pretende indicar que determinados objetivos deben contar con sistemas de seguridad electrónica. Luego la incorporación en cuanto al equipamiento de las normas IRAM, ISO y bueno, ENACOM en el caso de la Argentina, que tiene que ver con las comunicaciones, o sea, normas que ya existen y que son muy sabias y efectivas en cuanto al tema de la seguridad electrónica, incorporarlas desde el punto de vista normativo. Y después definir las familias, que ustedes las conocen mejor que yo, de sistemas de instrucción, de detección de incendio, control de acceso, cercos eléctricos, videovigilancia, monitoreo remoto de objetivos fijos y móviles, la integración de todos estos sistemas, etc. La confidencialidad y el protocolo de datos, cómo se maneja, y la interjurisdiccionalidad y la unificación de un criterio normativo, que es lo que hablábamos antes. O sea, poder contar como actores del mercado de la seguridad electrónica de una norma que me permita moverme en un territorio nacional y no tener que hacer realmente unos importantes esfuerzos para poder saber qué hago cuando cambio de determinada calle, porque estoy cambiando de determinada provincia o estado o partido. La segunda de las patas que hablábamos, el profesional, que esto lo va a desarrollar en unos segundos Daniel. El profesional es aquel que me va a permitir todo esto que dijimos, poder llevarlo a la práctica. Es aquel que le va a poder permitir, y en el caso que nos ocupa en este encuentro, al conjunto inmobiliario que tiene muchas voluntades, que quizás tiene dinero, pero que no necesariamente lo acompaña el conocimiento en el tema de seguridad, deje de gastar de forma anárquica, o porque vino mi amigo que vende cocodrilos y saben que me va a vender cocodrilos para asegurarme mi perímetro. Entonces lo que tengo que hacer es contratar a un profesional de la seguridad que lo que me va a plantear es su venta, su elemento que comercializa es su propio conocimiento. Y me va a decir, para determinado objetivo, emplazado en determinado lugar, con determinadas situaciones y con determinada capacidad económica o capacidad de escalamiento de inversiones, lo que tengo que hacer es esta proyección de inversiones en cuanto al tema de seguridad electrónica. Y luego lo voy a reputar en el mercado y buscar la mejor opción. No generalmente como hacemos a la inversa. Salimos a comprar, en el caso de los conjuntos inmobiliarios, equipamos determinada estructura de seguridad electrónica y luego nos encontramos que quizás no era lo que necesitábamos, no funciona como debíamos, hay que complementarla, cuando la complemento lo que invertí no me sirve, no hay escalamiento, etcétera, etcétera. Este profesional es la segunda parte y es para nuestro entender absolutamente responsable de que la mesa se mantenga en pie. La norma, con la formalidad que quieran, y el profesional con su participación previa a cualquier toma de decisión. Lo dejo entonces, si les parece, a Daniel, como para que continúe con el tema. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los presentes. Verdaderamente, respecto a los profesionales, lo que va a permitir es no delegar la responsabilidad de esta empresa, de este tanque, de este objetivo, de este tomador de servicio de seguridad
pero sí va a compartir ese riesgo, es decir, va a compartir con este profesional. ¿Por qué? Porque este profesional, por un lado, en principio, me asesora en torno a qué dispositivos físicos, qué recursos humanos y técnicos, y qué recursos humanos voy a necesitar, con qué capacitación ese recurso humano para determinado objetivo que tengo que asegurar. Después se va a encargar de hacer el seguimiento del mantenimiento y la adecuación de los protocolos que se deban implementar. Entonces, en el caso de que ocurra un siniestro y que sea solidaria, lógicamente va a ser solidaria la empresa de seguridad privada y la empresa contratante, la prestataria, ya ese o consultor de seguridad o auditor de seguridad o ese jefe de seguridad, lo voy a llevar conmigo y lo voy a sentar y que declare por qué análisis de riesgo hizo previo, por qué indicó que se gestione la seguridad de tal o cual manera, que se utilicen determinados equipos técnicos y por qué no otros. Y él va a tener que saber explicar cada una de las decisiones que fue tomando mientras se desarrollaba ese servicio. Entonces, es sumamente interesante y es una hermosa forma de mantener la atención suficiente para que no decaiga y que, como bien decía Raúl, los mantenimientos se realicen, los protocolos no se relajen y el personal esté con la atención que necesita tener esta actividad tan específica donde gestionamos riesgos. Recordemos etimológicamente la palabra seguridad viene del latín securita secur, quiere decir libre de riesgo, libre de perturbaciones. Y el riesgo, lo único que se puede hacer con el riesgo es, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo puedo aceptar, lo puedo asumir, pero una de las formas de las prácticas, lo puedo negar al riesgo. Es decir, no lo asumo, me dedico a otra actividad, pero en nuestro caso es lo ideal, lo que estamos proponiendo es trasladarlo, este riesgo trasladarlo a la medida de lo posible. Una forma de trasladar el riesgo, si no me lo puedo quitar de encima, y no lo puedo trasladar cabalmente, como comencé diciendo, sí compartirlo. Y esto va a ser garantía de que la atención la tenga el experto, la tenga el profesional en el campo de la seguridad, que va a tener muchas más herramientas que cualquier otra persona para identificar ese riesgo y gestionarlo. Y con respecto a lo que bien decía Raúl anteriormente, la ausencia de legislación en materia de seguridad o de tecnologías en seguridad, también soy perito judicial en seguridad ciudadana. En ese caso lo que haría es utilizar la analogía. Entonces, la aduana en materia de seguridad viene bastante vanguardista, viene bastante a la vanguardia, porque se está implementando en la Argentina ya desde enero del año pasado, en realidad, técnicamente desde el año 2018, pero se está implementando desde el 2019, la figura del operador económico autorizado. Es una figura internacional que viene de la Organización Mundial de Aduanas y Argentina es parte de la OMA y adoptó implementar para sus empresas la figura de operador económico autorizado, que también soy consultor en ese campo. Bueno, por ejemplo, tenemos la resolución 4451 de la Dirección General de Aduanas, que establece los estándares mínimos, los requisitos mínimos, los requisitos técnicos que tiene que tener un circuito SFTP. Entonces, a falta de un estándar, bien viene para usar como analogía. Pues, si la aduana lo aplica para sus empresas, para que las empresas argentinas certifiquen como operador económico autorizado, y después, en virtud de esa certificación, existen reconocimientos mutuos entre las distintas aduanas del mundo, las distintas aduanas y la aduana argentina, quiere decir que claramente están validadas. Entonces, en principio, a mí me parece que esta resolución general de la aduana puede ser un buen punto de partida para los estándares que necesitamos. Y para después decir, ¿por qué se trata de tecnología en otra? Bueno, a ver, es que
Si la aduana lo utiliza para las principales empresas, pues tengamos en cuenta que para ser operador económico autorizado, una empresa tiene que tener como requisito mínimo, para que te admitan en el programa, tener un movimiento de INCO y EXPO anual de 5 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de un caudal importante. Y la aduana le establece estos requisitos mínimos. Bueno, entonces, me parece tal vez propio adoptar estos requisitos y empezar a mirarlos y empezar a ajustarnos, y vamos a ver también que tampoco, si bien tienen un umbral de exigencia, es mínimo y es fácilmente adaptable. Pero que sí, toda esta reglamentación en materia de operador económico autorizado, lo que más hincapié hace es en el establecimiento de responsabilidades y en el establecimiento de mantenimiento. Y responsabilidades en torno al mantenimiento, vean ustedes. ¿Por qué? Porque así es como es la única forma de mantener la atención, es la única forma de que un sistema complejo funcione, que cada uno cumpla el rol que debe cumplir y que esté atento y que esté encima. Y que esté todo escrito, y que esté todo normal, y que esté protocolizado dentro de cada empresa. En este caso se puede hacer exactamente lo mismo en cualquier objetivo, sea un country o una fábrica. Por eso, la figura del consultor, la figura del auditor, tener un auditor externo que me hace una buena auditoría en profundidad y me eleva un informe, me lo da por escrito y él se queda con una copia de eso, me pone un plan de acción con plazos para poder realizar todas las mejoras que se deban hacer. Si yo reviso todo lo que este experto me dice, imagínate si ese experto es una persona de renombre o pertenece, el ideal es que pertenezca o a una empresa, si tiene un respaldo y es una persona jurídica a la que estamos contratando, o a una persona jurídica que sea una asociación profesional, el punto es que tenga respaldo, donde si sufro un siniestro, si voy a juicio, si me quieren enligar la responsabilidad, digo, bueno, a ver, y el juez no sabe qué curso tomar, no, a ver, lo llamo a esta persona que me hizo esa auditoría, que acá la tengo, porque va a estar en el expediente, tal experto, tal persona, que tiene tantos años de experiencia, que tiene tales títulos, dijo a que venga y que explique por qué, qué análisis de riesgo hizo, qué evaluación de riesgo hizo, para gestionar este conflicto que se genera. Bueno, sabemos que esto es una obligación de medios, el riesgo se lo puede gestionar, pero hay actividades donde es imposible el riesgo llevarlo, es decir, anularlo. Siempre va a haber riesgo. Entonces sabemos que el riesgo va a tender a cero, es decir, estamos más a salvo. Ahora, el cero, ya si hablamos de cero, es decir, el hecho no va a ocurrir, nada, este riesgo va entre 0 y 1, es un conjunto abierto. 1, el hecho ocurre, no el riesgo, va a pasar. 0, el hecho no ocurre, no va a pasar. En el riesgo nos manejamos ahí, entre el 0 y el 1. Lo más cercano a 0 tenemos que estar. Por eso es que vamos a tomar todas estas contramedidas para gestionar el riesgo, tanto sistemas de cámaras, circuitos, alarmas y demás herramientas. Personal, capacitación en torno al personal, protocolos, también son formas de gestionar el riesgo. Eso es lo que tenemos que, llegado el caso y llegado ya encontrándonos en noticias, demostrar de una forma fehaciente y vehemente por qué tomamos esa decisión. Entonces, ahí sí que vamos a formar la convicción del magistrado en ese sentido, ¿no? Después va a tener más herramientas para decir, bueno, estamos hablando de gestión de riesgos. Y se hizo todo lo que correspondía o era debido hacer. Hay imponderables, el riesgo no se lo puede anular, pasó algo que supera cualquier situación prevista que sea digna de ser considerada. En principio creo que esa es una buena herramienta e implica un cambio de paradigma. Daniel, te paso la, perfecto, sí, la palabra. Gracias, escuchamos atentamente. Pareciera ser que no hay soluciones mágicas para esta cuestión, que según dice Raúl tenemos un problema de ausencia de una normativa. Para los que nos escuchan de otros países,
El encuadre es que la Argentina es un país federal y tiene básicamente 24 pequeños países adentro, con su propia normativa, su propia legislación, como es el caso de Brasil, que es un estado federativo, a diferencia de los estados unitarios en los cuales la legislación rige para todo el país. Entonces, este punto de vista es un tema que nos ataca desde esta posición. No hay un marco normativo global. Hay cámaras, hay asociaciones, hay proyectos que fueron de alguna manera elevados, que fueron conversados, pero que no están cerca de una resolución favorable. Y en ese interín estamos trabajando y asumiendo estos riesgos que nos dice Daniel, muchas veces negándolos o haciendo la creencia de que no existen y esperando que la bomba caiga en algún tipo de momento. Para atenuar esto, se había charlado la reunión anterior y quedó pendiente una respuesta sobre el tema de lo que se llama en la industria los seguros de mala praxis. Raúl, te quiero hacer esta consulta que quedó picando. Básicamente lo que nos consultan desde el área de monitoreo de alarmas, específicamente, pero entiendo que puede aplicar a todas las demás, es qué cobertura real brinda un seguro de mala praxis en estas circunstancias que tiene que ver con una praxis específica de una actividad de la seguridad electrónica, hasta que vos mencionaste, por ejemplo, el monitoreo, digo, para segmentarlo como algo concreto, en el cual hay un contrato del usuario que paga mensualmente por un servicio de justamente administración y responsabilidad de medios, cuando hay jueces que le fallan por básicamente resultado. Entonces, ¿cómo el seguro de mala praxis sería una primera herramienta para esto? Discúlpame, Dani, quiero agregarte un segundo, Raúl. Sí, por favor. A lo que dice Daniel, ¿qué pasa cuando entra en juego este seguro que Daniel hace referencia y la empresa de monitoreo termina convirtiéndose en una aseguradora y no una prestadora de servicios de seguridad? O sea, ¿dónde puede estar la confusión ahí o la línea delgada que divida una cosa y la otra? Porque si en definitiva cualquier siniestro va a terminar siendo resarcido por un seguro que está atrás, entonces en definitiva la empresa de monitoreo termina siendo una aseguradora. Se me ocurre, Sí. ¿no? No, está muy bien, es muy pertinente el tema, porque aparte, por otra parte, es lo que nosotros vemos habitualmente en la industria, que es el razonamiento habitual. Ahora, la construcción que entiendo yo tenemos que hacer es la siguiente. Primero, no tenemos, como dijimos, una obligación de resultados, sino de medio, ¿verdad? Entonces, cualquier seguro que vaya a existir, lo que va a plantear es resarcir a la víctima, al perjudicado, al dañado, al damnificado, en función de que el prestador de un servicio que debía prestarlo en determinada manera, praxis, lo hace fuera de esa praxis. Entonces, incumpliendo esa praxis, va a poder generar una cobertura y luego ese seguro se la verá con ese productor del daño de qué manera, conforme a su contrato, su patrimonio o lo que fuere. Pero la realidad es que el seguro lo que pretende es cubrir el daño hacia la víctima producido por un obrar no adecuado del prestador. No es ni una licencia para matar, ni es un seguro por el acaecimiento de la situación, sino por el acaecimiento como consecuencia de un mal obrar, que no es lo mismo. Si yo tengo un seguro, lo llevo siempre a la medicina porque lo que uno, no ustedes que están en la industria, pero en general, lo visualizamos más claramente. El seguro malpraxis no va a cubrir cada vez que al cirujano se le muere una persona en el quirófano, porque sería imposible hacerlo. Lo que va a cubrir es que a raíz de una malpraxis termine como resultado daño o muerte en esa persona. Entonces, acá el problema que tenemos es previo a todo esto, que es lo que tenemos que hacer es definir la praxis. Definir qué es esto. ¿Cómo coloco el cable rojo va a la derecha y el izquierdo el verde o va a la inversa? Porque de ese poner el cable, estoy siendo muy brutal, ¿no? Pero para que se entienda, de colocar ese cable en la debida forma o en la forma que a mí me parece, o que lo puse en el contrato pensando que eso me cubre, va a depender, si yo lo hice mal, la responsabilidad que tengo en el daño que ocasioné. Ahora, si no tengo una norma que me diga dónde va el cable rojo, el juez, que se sienta como yo frente a una computadora y que sabe poco de cables, va a empezar a volar su imaginación y a pensar que el rojo para él va a la derecha. Tampoco es tan grosero, pero lo que quiero decir es que ahí donde entra en juego las subjetividades, que deberían llevarse siempre en estas cuestiones, tratar de ser lo más objetivo posible.
Y lo objetivo se da ¿por qué? Por una norma. El resto siempre va a ser una impronta subjetiva de cada. Ya bastante le pone el juez de subjetivo cuando interpreta la norma. Si no tengo norma, además de interpretar, interpreto lo que a mí me parece, no lo que dice la norma. El seguro malpraxis, obviamente, es un recurso importantísimo que le va a dar seguridad a la industria, que me va a necesitar establecer quién es el jugador en la industria, algo que a veces nos hace ruido. ¿Por qué? Porque el seguro de malpraxis médica no me asegura el curandero, me asegura el médico. Entonces, yo voy a tener que definir como industria si vamos a seguir teniendo curanderos o vamos a pasar a ser médicos. Y como médicos voy a tener una responsabilidad establecida en esta norma y un seguro que va a amparar al damnificado si yo más o menos hice lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Y sobre esto que consulta Fabián, de que la empresa finalmente se transforme en una empresa que responde ante el siniestro que ocurre como, digamos, su principal eje. Es decir, bueno, si mi sistema de seguridad electrónica que te monté no funcionó, igual tengo este seguro que te va a pagar. Lo enmarcamos siempre dentro de esto de la mala praxis. Claro, pero es que no va a pasar eso. Es que no va a pasar porque no va a haber una cobertura. Digamos, si yo tengo, en el caso de monitoreo remoto de alarmas fijas, ¿no es cierto? Donde yo hago una instalación y la instalación la hice conforme a una norma. Hoy la hago conforme a mi criterio. Entonces mi cliente me dice, mirá, quiero bajar, sacame esos PIR, no los pongamos, total, ¿quién va a entrar por ese lugar? O lo pongo y como no tengo un mantenimiento adecuado, adelante me ponen un biombo. Entonces deja de operar como tal. O lo que fuere. Yo hago esa instalación. Si tengo una norma que me dice, de acuerdo a este grado del objetivo, el grado de compromiso de la seguridad, tiene que hacer este tipo de instalación, y yo efectúo la instalación y funciona en forma adecuada, y el vínculo de transmisión, si está a mi cargo, también funciona de manera adecuada, o tengo redundancia, o tengo determinados vínculos alternativos, yo voy a eximirme de responsabilidad. Y entonces el seguro le va a decir al damnificado, esto no es un seguro por si a usted le roban, es un seguro por si a usted le roban como consecuencia del mal obrar de la persona que tenía que darle este servicio. Por ejemplo, el usuario... Sí, no, disculpa, Fabi, el usuario tiene la habilidad de demostrar que el operador se comió un evento y tiene la forma de comprobarlo. En este caso, tu seguro de mala praxis podría llegar a responder. Debería, sí, debería. Que no significa que luego, en función del contrato que tenga, la compañía de seguridad se dé vuelta, después de haberlo cubierto al damnificado, y le diga, che, este moco lo vas a pagar vos, porque yo no te di una patente de corso. Justo iba a decir otra cosa, pero me trajiste a colación algo bastante interesante, porque ese caso en particular, que es el que estás mencionando vos, está mucho mejor encuadrado que el que planteaba Raúl, que es mucho más subjetivo, porque el obrar del operador está bastante bien encuadrado y es fácil de demostrar si ha hecho, o sea, si ha tenido acción o omisión respecto de algún obrar. Pero en el caso que planteaba Raúl, que es el diseño del dispositivo de seguridad, ahí es mucho más subjetivo, porque entonces entra esto. Primero entra el raciocinio de quien lo diseña. Y después este juego entre el usuario o el cliente y el prestador, en que no, 6 o mucho, porque tengo 2 pesos menos, pongamos 4. ¿Y entonces cómo repartimos los 4? Y bueno, más o menos por acá, y la eventualidad es que entre por la ventana, pase por el pasillo y en algún momento te agarra el detector. Entonces empezamos con ese juego. Ahora, claro, cuando tenemos el siniestro y el tipo dice, bueno, pero me robaron, y no tenemos un parámetro fijo de dónde agarrarnos, a decir, bueno, ¿cuáles eran los estándares mínimos? A mí me lleva a pensar que el decisor, o sea, el juez en este caso, y no le queda más remedio que optar por resultado y no por medio. ¿Por qué? Porque al no tener una forma de cómo decidir, de dónde agarrarse, de cuáles eran esos estándares mínimos, dice, bueno, a ver, al final lo robaron. Porque ¿cómo defino yo si 6 eran mucho, 4 eran poco? Y entonces ahí estamos en lo que planteaba Raúl. Dani quiere agregar algo, no sé. Por aquí cuando me indiquen puedo interrumpir que tenemos varias preguntas.
Sí, espera que dejamos a Daniel cerrar este temita. Sí, Dani, perdón, así, si puedo hacer un comentario con respecto a lo que a lo que dijo Fabián. Bueno, justamente ahí viene la figura del profesional, Fabián, del profesional de seguridad. Él va a ser la persona, él va a ser el profesional, el que firme, la persona titular, es decir, con un bagaje, el que firme y haga el análisis de riesgo, y haga ese documento que va a tener la empresa, es decir, la que lo contrata, y establezca por qué tiene que haber una cámara en tal lugar y no en otro, y por qué tales características de tal cámara en tal lugar. Es decir, él va a ser el responsable. Entonces, ante el primer siniestro, la primera duda, al que voy a llamar y lo voy a sentar para que declare, va a ser a él. Y él, en tanto profesional, bueno, va a tener una responsabilidad en torno a justamente a las decisiones que tomó en función a su profesión, que tiene un título extendido por una universidad que le da determinadas incumbencias, y está dentro de sus incumbencias. Entonces, eso es perfecto para este caso. Lo agarro conmigo y a ver, explicar, porque ya no soy yo, somos nosotros. Somos los dos en todo caso. Eso me Perfecto, parece Daniel. que es una forma de compartir. Sí, está perfecto. Y primero trabajar sobre seguro, ¿no? Porque vamos a tener un respaldo, vamos a tomar decisiones con un fundamento. Y después si algo falla, nada que venga. Esto que dice Daniel lo paso para la próxima después de la pregunta de Tadeo, porque tiene que ver, para los que están escuchando y entiendan, con que no siempre el instalador va a ser el profesional registrado, matriculado para dar fe sobre la capacidad técnica del sistema, y esto genera obviamente un costo adicional en la cadena que algunos usuarios finales no querrán pagar, como el matriculado gasista diferente al instalador gasista, o el matriculado en electricidad diferente al instalador eléctrico que te tira los cables y te conecta las lámparas, pero no puede firmar la certificación de una obra. Dale, Tadeo, a la pregunta que tenés abierta. Perfecto, quiero saludar primero a algunos que nos saludaron y se quedaron por aquí colgados rápidamente. Juan Alonso de HID nos había saludado, Carlos Augusto Ardila desde Colombia, Walter Mario Dotti también nos había dicho saludos a todos, Ana Neiro nos estaba saludando desde El Salvador, Jaime Guillermo Belalcázar desde Quito, en Ecuador, Rubén Ledesma también nos saludó, Emiliano Navarro también nos saludó, y por aquí Carlos Augusto Ardila nos pregunta quién es el responsable si se comete un robo o un hurto mientras estaba de servicio un vigilante de seguridad y el sistema electrónico fue violentado. Bueno, yo creo que habrá que ver cuál fue el grado de violentamiento de ese sistema, si era algo previsible y en base a esa previsibilidad el que tenía a cargo las contramedidas no las activó, no las tenía activadas, o en realidad son una situación que, digamos, no podía ser prevista por el prestador del servicio. Es una pregunta que como amplia es, primero, el primer responsable es el delincuente desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil o comercial, porque si no nos olvidamos del principal, ¿no? Pero la realidad es que desde el punto de vista comercial, económico, desde el punto de vista de responsabilidad civil, va a tener que ver con lo mismo que hablamos del principio, con esta praxis. Si dependía del vigilante humano, que tenía que estar en una puerta parado para no dejar pasar a nadie y estaba acostado y durmiendo, va a tener una responsabilidad. Si en realidad estaba parado y estaba atento y vino alguien y le pegó un cachiporrazo y lo durmió, esa persona está exonerada de responsabilidad, salvo que tenga un nivel de seguridad tal alto, porque el objetivo me marca que es un grado de seguridad alto, donde yo tengo que tener una redundancia y ya previendo que me pueden meter un cachiporrazo al infante que tengo en la primera línea de combate, tengo que tener uno en segunda, en tercera o un monitoreo remoto. Pero esto va a depender de qué sistema el profesional me vino a indicar que yo debería instalar de acuerdo a este objetivo. Volvemos siempre sobre las dos patas fundamentales. Jorge Rodríguez nos hace por acá varias preguntas y también está levantando la mano. Voy a intentar, Jorge, habilitarte el micrófono a ver si no sale muy desprolijo. Jorge, ¿me escuchas? Mientras tira la pregunta. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Jorge, te escuchamos. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Corto, porfa, para que podamos tener a varios. Sí. No, pregunto sobre los criterios de elección para sumar a lo dicho. Cuando el profesional de seguridad hace el diseño, en la primera parte,
dice, por ejemplo, colocar un cable microfónico. El cliente lo adopta, se instala de acuerdo a norma, pero la confiabilidad del sistema no es lo mismo una marca que la otra. Confiabilidad está dada por la cantidad de disparos inocentes, por unidad de tiempo y otros parámetros que acá los colegas saben muy bien de qué estoy hablando. Entonces, no es tan simple como cumplir una determinada indicación profesional, ¿sí? También, ¿en qué lugar se instala la tecnología? No es lo mismo en un perímetro, un country estar para ver afuera, utilizando retardo y demás. No es lo mismo poner un domo asociado a un cerco eléctrico con una velocidad de giro de 8 segundos por vuelta a poner uno de 720 grados por segundo. Porque nosotros, la organización que yo trabajo, no solamente diseñamos, después hay que hacer la dirección de la obra para ver el instalador cómo está poniendo lo que uno pensó. Después hay que recibirla la obra y hay que probarla. Y en el mantenimiento que hablaron hoy, reside la importancia de que todo esté funcionando permanentemente como se diseñó. Entonces, Perdón. ahí, para complementar, es donde en el análisis de los siniestros que hacemos nosotros, y yo como criminalista he sido perito en varios juicios, es cuando no es que no se puso lo que el profesional dijo, estuvo mal implementado, mal instalado. ¿Cómo vamos a hacer para esa certificación? ¿Sí? Esa es una pregunta importante. Y lo último que quiero tirar es, para Raúl, en la administración de riesgos, de Daniel, sabe muy bien las 4 cosas que se pueden hacer con los riesgos, lo que hacemos normalmente es administrar riesgos, en los cuales cada uno pone un poquito. El propietario del country, esto para Raúl, ¿en qué parte participa en la administración del riesgo, en esa responsabilidad? Porque si es yo, porque el folleto del country decía seguridad, voy a llevar $500,000, duermo con todo abierto y que alguien pague, me parece que también está. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por tu intervención. Levantó la mano Fabián, también va a hablar Raúl. Fabián, ¿ibas a decir algo? Sí, no, discúlpame que te corté la interrupción. Gracias, Tadeo. Para contestar la primera parte de la pregunta del colega, precisamente en la expertise del profesional es donde su experiencia, sus años de trabajo y su conocimiento del mercado es el que le va a permitir decidir entre una marca y otra de un mismo producto. De hecho, yo podría mencionarte hoy sobre el producto en particular que mencionaste, marcas superiores que otras o con mejor prestaciones que otras o adecuadas para un uso mejores que otras. Y estimo de que en tu caso también lo tenés claro. Lo mismo que en el desarrollo de la instalación del producto, ya hay algo que, digamos, me he hartado de explicarle a la gente que trabaja, digamos, con las cosas en la mano, que es leer el manual. O sea, ese folletito que tiene adentro la cajita, que lo primero que hace el técnico es abrir la caja, romperla y tirarla y sacar el producto y ponerle 2 tornillos y se acabó la historia. Está para leer. Y aparte, digamos, es bastante sencillo, pues está hecho para gente que manipula ese tipo de productos, ¿no? Dice un detector, 1,80 m, 2 metros, cubre tanto, y hasta hay un dibujito, y digamos, no hay mucho misterio para eso. De cualquier manera, estamos nosotros para explicarle al operador, al instalador, al que está trabajando, qué es lo que debe o no debe hacer. No hay mucho misterio ahí. La verdad es que el profesional viene a cubrir ese bache en la elección del producto, en cuáles, y ahí es donde zanjás la brecha entre el deber ser y el puede ser cualquier cosa. Espero más o menos haber aportado algo a esa primera parte. Y lo dejo a Raúl para que responda lo otro. Sí, antes un comentario apoyándome en lo que planteaba Jorge, que conoce mucho del tema sobre todo en conjuntos inmobiliarios.
y lo que aportaba recién Fabián, que tiene que ver con, en la medida de que tuviésemos normas claras y concretas y la participación de los profesionales en el momento adecuado, que es no ir a levantar el cadáver, sino tratar de que no se nos muera el paciente, lo que logramos es, con esta incorporación del tema, poder hacer que, a ver cómo lo puedo explicar. Voy a la pregunta primero. A ver si me ilumino lo que... No, perdón, ahora sí. Se me perdió. Lo que decía es empezar a jugarse como profesionales en determinadas dictámenes propios, individuales, que quizás están un poco mal vistos, pero dentro de un área profesional no deberían por qué estarlo. Y esto tiene que ver con lo que decía Fabián. Si yo voy a aconsejar un determinado sistema para determinado riesgo que tengo que mitigar, y tengo dentro de ese consejo la variable sustancial que tiene que ver con determinadas marcas, tengo que plantearlo. Tenemos, que me imagino que en toda la región, malas experiencias con esto, pero el propio Estado lo hace que es el que tiene, digamos, el mayor despliegue normativo. Después que lo cumpla o no es otra historia, que lo use bien o mal es otra historia, pero dentro de sus compras tiene un despliegue normativo que le permite aconsejar determinada compra y específicamente establecer determinadas marcas o determinadas tipologías y no otras. Entonces, ¿por qué no lo podría hacer un profesional? Lo que hay que empezar a animarse a que esto lo empiece a hacer el profesional sin temor a que pueda ser catalogado de X cuestión tendenciosa hacia determinada compra. Y con referencia a la pregunta que hacía Jorge, en cuanto a la responsabilidad de los conjuntos inmobiliarios, es plena, en principio. ¿Por qué es plena en principio? Por lo que hablamos al inicio de la charla. Nosotros tenemos una ley, que en el caso de la República Argentina es la directriz en este tipo de situaciones, que es la Ley de Defensa del Consumidor, una de las directrices, ¿no? Pero en cuanto al tema de la responsabilidad y del deber informar, etcétera, etcétera. Y la expectativa que el cliente damnificado buscó cuando adquirió un bien en uno de este tipo de urbanizaciones privadas. ¿Qué buscó? Esparcimiento, contacto con la naturaleza, deporte y seguridad. Nos guste o no nos guste la palabra, la querramos correr, ponerla abajo de una mesa, ponerle otro nombre, buscó seguridad. Seguridad en términos coloquiales. ¿Qué busco yo cuando busco seguridad? Como cuando me voy a internar en un lugar que me dice centro de salud. Busco salud. No que voy a salir vivo de esa empresa, pero busco salud. Yo busco claro, pero seguridad. esa salud no es garantizable, como no tampoco va a ser la seguridad. Por supuesto. Entonces, el juez le va a decir, muy probablemente, y mucho más sin una norma y un profesional, va a decir, este fulano vino a buscar seguridad, vino por atrás un enanito, soltó el cerco, le robó 2 plantas y se fue. La culpa es de la empresa, y como la empresa la contrató el country, que tenía la obligación de darle seguridad, la culpa es del country y de la empresa de seguridad. Y ahí empezamos a pelear, los que tratamos de defender en tribunales a cada una de las partes, en tirarle responsabilidad, porque sacármela yo implica tirársela al otro, casi siempre. Entonces empieza la pelea intestina para ver quién tiene responsabilidad. Raúl, vos sabés que, perdóname, Dani, quería agregar una cosa que dejó picando Raúl. Con esto de asumir responsabilidades, lamentablemente tengo que ser autorreferencial en esto. Dentro del programa que mencionó Daniel, de operador económico autorizado, he tenido la suerte de trabajar como consultor para una empresa, ¿no? En donde las implementaciones son respecto de 9 ítems en particular. Hay que adecuar 9 ítems, 9 áreas, entre los cuales hay 3 de seguridad electrónica. Y obviamente hay que contratar proveedores para que lleven adelante eso. Y la decisión que tomé fue hacer un dictamen, y de hecho, en el caso que menciono, fue un dictamen de 35 páginas, donde justificaba la pertenencia o no de tal o cual sistema propuesto por las distintas empresas. Porque en definitiva es la responsabilidad del profesional. Es decir, sí por tales características, más o menos por tales características, no, totalmente desapegado de lo que es la cuestión monetaria presupuestaria, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer.
O sea, hacernos cargo de lo que nosotros aconsejamos y responsabilizarnos por eso, ¿no? Perfecto. Por aquí nos escribe, perdón, no sé si alguien estaba hablando y lo corté. No, a mí iba a hacer un comentario. ¿Se escucha? Dale. Sí. Ahora sí. No, perdón, tenía muteado. No, el tema es el siguiente, es un comentario que dio pie a una pregunta la semana pasada, cuando plantearon el caso de una empresa de monitoreo de alarmas, donde el damnificado de un robo concreto, de una suma concreta, en la instancia judicial, el juez determinó que la compañía de monitoreo no era responsable de resultado por ese monto, porque el damnificado había tomado una póliza de seguro y tenía una póliza de seguro para cubrirse. Es decir, resolvió que como el damnificado daba lugar a que algo pasara y por eso pagaba una póliza de seguro, en este caso integral de comercio, porque era un comercio, la responsabilidad que pretendía asignarle a la empresa de monitoreo para que le restituya el importe no era viable. ¿Hay algún antecedente de esto? Daniel, vos que estás en estas pericias. ¿Se entendió, Dani? No, realmente no. Es que además, como perito, a nosotros lo que nos importan son, bueno, las buenas prácticas, y lo que analizamos es eso. Después, del dictamen pericial que hace uno a la sentencia del juez, el dictamen no es vinculante, sí, como dije la vez pasada, tiene que argumentar los motivos por los cuales se distancia, pero nunca me pasó, no conocí un caso que haya sido así. Sería interesante conocer los detalles del evento, porque digamos, trasladar la responsabilidad de uno a otro por el simple hecho de que tenía un seguro, me parece que debería haber habido algo más ahí. Un comercio de zapatos en zona norte. Dale, Raúl. Necesitaríamos, como siempre, cuando uno analiza una opinión judicial, hay que analizarla en base a la lectura de la opinión judicial, porque a veces los que podemos no saber de determinada cuestión, cuando comentamos, le damos nuestra propia impronta y lo que nosotros entendemos. Yo creo, en realidad, habría que verlo, reitero, pero en principio, si fuera digamos, una pregunta en abstracto en un examen, yo debería decir que en principio no estamos atribuyendo una responsabilidad a la empresa de seguros. La empresa de seguros no es que tiene una responsabilidad por el hecho acaecido. Tiene una póliza que dice que en el caso de que ocurra tal cosa, yo pago tal otra. Entonces, lo que podría, y es común que a veces suceda, con los daños y perjuicios en general, que uno demanda a determinada persona por la producción de un daño y lo que el juez le pide es que denuncie, si yo, damnificado, ya tengo un seguro tomado. Pero esto porque no para eximir de responsabilidad al que me chocó o al que me produjo el daño, sino para que yo no tenga un enriquecimiento impropio y yo esté cobrando 2 veces por un mismo siniestro. Inclusive el propio contrato de seguro me lo establece como una obligación a mi cargo, tener que denunciar cuando hay multiplicidad de toma de seguros, porque voy a cobrar una vez o voy a cobrar complementariamente hasta cubrir el daño, no varias veces el daño. Entonces, puede que tenga que ver con esto. Ahora, supongamos en el extremo, que sea tal cual o más o menos tal cual lo que nos cuentan. Esto no significa que 3 segundos después de que la empresa de seguros le pagó al damnificado, se dé vuelta y vaya a buscar al responsable. Por eso es que el juicio no puede quedar trunco. El juez no va a decir, a ver, no importa si Fabián le hizo un daño a Daniel. Daniel, ¿tenés seguro? Sí, listo, Fabián, anda a tu casa tranquilo. No va a acontecer eso. El juez va a decir, no, vamos, después vemos quién paga. Pero primero tenemos que determinar la responsabilidad. La responsabilidad de Fabián. Como Fabián no tiene patrimonio, aplicará este seguro, le cobrará. Daniel se irá tranquilo, pero vos seguís agarradito del pincel, porque vos seguís siendo responsable. Raúl, pareciera que podría ser el caso de evitar el caso del doble pago del premio, ¿no? Podría ser el caso, claro. Porque seguramente al reclamar resultado de la compañía de monitoreo y al mismo tiempo tener la póliza que le iba a restituir lo robado, de alguna manera por ahí es juego. Pero lo que pasa es que ahí, si eso fue anterior, que es una excelente defensa de parte de la empresa, es porque en realidad lo que dejó de haber, ¿qué es? Daño. Yo voy a pedir que me resarce un daño a Fabián que no hizo bien su trabajo, pero antes de esto, la compañía me pagó el daño. ¿Y yo qué le estoy reclamando a Fabián?
Si yo ya cobré, ya me resarcí, en todo caso será la compañía con Fabián. Es un hecho común que cuando tenés un siniestro de ese tipo, lo primero que hace la compañía es pedirle a la empresa de monitoreo que le haga un informe acompañado de lo que es el histórico del evento. Si hiciste las cosas bien y está todo notificado, la compañía de seguro agarra eso y nada, procede al pago y se acabó la historia. A veces los proveedores de software tenemos requerimientos de compañías para hacer algunos cambios en los históricos de los eventos. Claro. Y tengan en cuenta que los conjuntos inmobiliarios particularmente es algo muy habitual, no necesariamente ligado a la seguridad, pero ligado a todo. En los conjuntos inmobiliarios es muy habitual que muchos propietarios le endiguen responsabilidad al country, pero por otro lado tengan seguro. Por eso es que un adecuado asesoramiento del country hace que primero tenga que sacarse esta duda de encima. El propietario que entró y el portón le cerró y le rompió la camioneta en dos, va, cobra el seguro y después quiere el reclamo al country. Entonces, no, es una o la otra. Una o la otra. Nos hemos olvidado de Tadeo. Para los amigos que están desde otros países que no son Argentina, traducimos country igual condominio, para que quede claro esta cuestión de los condos o de los condominios y cómo aplica la cuestión de lo privativo en relación al conjunto. Tadeo, la palabra es tuya. Bueno, algunas preguntas, algunos comentarios, algunas manos levantadas. Estamos ya un poco sobre el tiempo, pero creo que podemos irnos un rato más. Juan Alonso nos dice, si un siniestro se produce por el mal funcionamiento de un equipo que podría haberlo evitado, ejemplo, una alarma que no sonó, ¿puede ser responsable el fabricante de este equipo? En este caso sería una obligación de resultado. ¿Es así? Nos pregunta Juan. En la legislación argentina, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, la cadena de responsabilidad llega al fabricante, en la medida de la responsabilidad de cada fabricante. ¿Qué quiero decir? Y disculpen que técnicamente no soy la persona idónea, pero si yo tenía un sensor que fabricó A, lo coloco en una integración de un aparato que fabrica B y lo instala C, y resulta ser que el sensor de A no detectaba nada, la responsabilidad va a ser de C porque lo instaló, de B y de A. Ahora, si este sensor funcionaba en forma adecuada, cuando lo instaló B, lo rompe o lo mal coloca, va a ser responsable B y C. Y A va a decir, yo no tengo nada que ver. Y si está todo bien y el que lo instaló puso el cable rojo en el verde y el verde en el rojo, va a tener toda la responsabilidad. El problema acá, ¿cuál es? Ante la ausencia de norma, que no me pone quién es el actor, yo tengo C, que es el estudiante de la Facultad de Electrónica, que tira cables de red y coloca electrónica, y tiene 3,50 pesos en el bolsillo, como todo su patrimonio, y la valija. Tengo a B, que tiene un poquito más, y tengo C, y le pega de lleno. ¿Por qué? Porque el juez le va a decir, en la cadena, alguien le paga al muchacho que le robaron, que es el damnificado. Por eso la ley de defensa del consumidor los pone a todos en la cadena. Y mátense entre ustedes a ver quién se saca el polvo encima. Sí, haciendo un poco de cálculo de probabilidades y teniendo en cuenta, hablando de normativa, de cómo se fabrican los productos que en una gran mayoría vienen del extranjero, yo te diría que el producto que falle es bastante improbable. Inclusive todo lo que es fabricación nacional hoy en día y de marca reconocida hoy en día está bajo estrictas normas de fabricación, con lo cual digamos que en los casos prácticos la mayor parte de las fallas están dadas desde la instalación para adelante, ¿no? Mantenimiento, adecuación y demás. ¿El fabricante no debería responder solamente por el periodo de garantía? El fabricante debería, digamos, responder por el periodo de garantía por determinadas cuestiones. Después hay ahí toda una cuestión de construcción jurídica que tiene que ver con el periodo de garantía, si pudo haber sido usado, si en realidad no fue usado porque lo tuve embalado, y en realidad si pongamos en el ejemplo que puse, burdo, yo tengo un sensor que no sensa nada, y lo tengo porque lo importé, porque lo tengo acopiado, porque no lo terminé de instalar durante 8 meses, y la garantía es de 6 meses, cuando le vaya a decir al juez, señor juez, pero este es un cuadradito de vidrio que no funciona, y va a decir, no sé,
Te podías hacer el reclamo 6 meses y 1 minuto, te engañé. Habría que hacer una construcción jurídica para hacerle ver al juez que sería un abuso esa garantía. Entiendo. La garantía pretende darle al que tiene responsabilidad lo que se llama seguridad jurídica. Decir, bueno, su responsabilidad tiene un límite, hasta acá llegó. Claro. Perfecto. Tadeo. Saludos, nos manda Augusto Sandoval desde Ecuador, nos dice que muy ilustrativo. Por aquí, bueno, esta pregunta ya está muy cercana a la que ya nos habían respondido. Voy a pasar a Gaspar Salor, que nos saluda desde Santa Fe y nos dice si hay, Raúl Castro, ¿hay jurisprudencia de que si hay seguro la empresa no paga? Sí, a ver, Gaspar, pasa que él habla en santafesino y a veces no se entiende. Claro, si yo damnificado tengo una empresa de seguros que cubre una contingencia, es lo que decíamos antes, el responsable, si es que una malpraxis, de ese daño sería el que debería abonar. Ahora, si previamente a esto la compañía ha abonado, en todo caso la compañía va a tener la posibilidad de iniciar un reclamo al que produjo el daño, como pasa habitualmente con los vehículos. Ustedes sabrán que yo tengo una responsabilidad, lo que se llama en Argentina un todo riesgo, o sea, me cubre casi una licencia para matar. Con el vehículo me va a cubrir, si yo hice, digamos, una inconducta desde el punto de vista del automovilista, va a cubrir el siniestro. Ahora luego lo que va a hacer la compañía es va a reclamarle a quien corresponde para resarcirse de eso. Va a pagar, pero después va a recuperar. Entonces, el cobro del seguro no hace desaparecer la responsabilidad, simplemente libera, o mejor dicho, satisface la necesidad del damnificado, lo corre. Bueno, usted ya le hemos satisfecho su reclamo. Ahora después, al cliente de Gaspar le va a pagar la compañía, pero después la compañía va a ir contra él como prestador, o no por política, si le cabe. O no por política de la empresa. Seguro. Y te agrego más, usando lo del vehículo. La compañía de seguro va a pagar si el vehículo hizo la BTV, si el conductor tenía el registro, si era el conductor autorizado, si era que sería, usemos la analogía para la empresa de monitoreo, ¿no? Si la empresa de monitoreo cumplió con todo y capaz que paga. Por eso, Fabián, que ahí tenemos el tema, ¿por qué y vuelvo a la primera pregunta que hizo Dani, de la inexistencia de estos productos securitizables? Porque la realidad es que la compañía va a pagar y después va a reclamar en función de si tenía o no la BTV, porque esto tiene que ver lo que se llama negligencia, imprudencia e impericia. Si yo como tomador fui imprudente y lo que hice fue generar un acrecentamiento en la posibilidad de que se produzca el evento por mi propia negligencia. Pero esto, ¿por qué lo sé? Porque hay una norma que me dice lo que tengo que hacer. En el caso de nuestra industria, ¿por qué no tenemos el seguro? Porque el seguro se vería todo el tiempo obligado a pagar. Porque como no sé cuál es el deber ser y hacer, pagaría por el evento, con lo cual ahí sí me convertiría en una obligación de resultado. Por eso es que vamos a querer tomar este tipo de seguro y tenemos lo que nos pasa. Miguel Milán nos cuenta que tuvo clientes que le hicieron lo mismo, cobraron al seguro y también querían que paguemos la empresa de seguridad. Dani. Tadeo, no, acá un tema, como para ir cerrando un poco la figura y sobre esta figura final, hacer últimas preguntas y hacer el cierre, ¿cierto? Esta charla tiene como objeto que las personas que asisten aquí, que son profesionales de la industria, se vayan y se sientan más seguros. Pero ¿en qué situación los estamos poniendo en esta charla? Sea o no de la realidad. En la situación de que necesitan un marco normativo nuevo que no tienen. No tienen este marco, digamos, no digo perfecto, pero mucho mejor. Es un marco normativo que el que tienen hoy se adapta, digamos, el triángulo adentro del cubo, no entra en lo que está. Vamos a la provincia de Buenos Aires, ley 12297, no menciona la palabra alarma una sola vez, y yo como empresa de monitoreo me tengo que escribir, porque hay un decreto reglamentario que de media palabra de la ley desprende 7 páginas de texto de decreto reglamentario. Cuestión que seguramente, si se revisa detalladamente, se va a encontrar que hay un montón de vicios, porque hay una generación de normativa en el decreto reglamentario que no está en la ley, ¿cierto? Pero bueno, se tiene que anotar, y se anota en esta ley que no le cuaja de ninguna manera el famoso 46F y todos los incisos, falta muy grave, bla, 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 inhabilitación por 20 años. Sigue estando así. Antes las empresas no se escribían y hoy se escriben igual, la ley no cambió y el decreto reglamentario no los exonera, no hay un decreto que los exonere, porque no puede exonerarlo de algo que dice la ley, ¿cierto? Por otro lado, van a tomar un seguro, pero ¿un seguro contra qué praxis? Si no está definida la praxis.
Entonces, este profesional reconocido como confirma habilitante, interesante, pero no existe en la figura de la ley actual, este profesional. Existe en lo que nosotros entendemos que es lo correcto, lo mejor, el best practice, pero no lo tenemos. Yo quiero preguntarle a ustedes, y les doy tiempo a cada uno, para que de alguna manera traten de armar algo que se lleve nuestro asistente hoy, sobre en qué condiciones, después de esta charla, él puede tener algo un poquito mejor o sentirse mejor jurídica o del punto de vista de seguridad jurídica de antes de la charla. ¿Hay algo que le podamos dar o lo vamos a devolver con las manos vacías? Dale, Fabián. No, bueno, no, en mi caso tengo que hacer la defensa corporativa, ¿no? Obviamente, la presencia del profesional idóneo con experiencia y que pueda demostrar su capacidad y que se haga cargo de esa firma que habíamos hablado. O sea, si bien no existe hoy una firma, la matrícula habilitante, pero sí que se haga cargo de lo que dice, que asesore correctamente y que sea tenido en cuenta. Porque algo que mencioné cuando empezábamos la charla, que es esto, todos sabemos de todo y todos opinamos de todo, ¿no? Opinamos de fútbol, de medicina, ahora sabemos de coronavirus, todos conocemos cómo funciona el universo. Dejemos un poquito de lado eso y hagamos cargo al profesional de lo que tiene que hacer y asumamos ese costo que tiene la intervención del profesional. Seguramente las cosas van a ir mucho mejor y los problemas se van a reducir casi al mínimo. Entonces, bueno, nada, esa es mi pauta. ¿Se puede solucionar? Sí. Tenemos que adecuarnos un poco, tenemos que hacerle caso a la gente que sabe y seguramente todo va a funcionar bien, todo va a salir bien y ninguno va a terminar en los servicios de Raúl. Perdón, Raúl. Dale, Raúl. Sí, debería devolver el favor corporativo que acaba de hacer Fabián, ¿no? Pero no soy un hombre rencoroso. Muy respuesta para nuestros amigos latinoamericanos de nuestra Argentina. Tenemos que lidiar con lo que tenemos. Lo que tenemos es bueno y va a ser cada vez mejor. En el caso que tenemos actualmente, donde tenemos dos pilares, uno la norma, que no depende de nosotros, no está. Y la otra el profesional, que bien acaba de aportar Fabián, pero que me generan una situación de posibilidad de incapacidad de competir. Porque voy a ir yo a prestar un servicio con un costo adicional de profesional y mi vecino de al lado va a ir a prestar el mismo servicio sin profesional. Total, si todos estamos cortados por la misma tijera. Entonces, y no es una venganza esto, Fabián, corporativa, pero lo que digo es, sirve el profesional, pero sirve el amparo de una obligación normativa. Si no, lo que hace genera esta disparidad donde yo digo, ¿cómo voy a hacer esto si me quedo sin mercado? Ahora, con lo que tengo, el contrato es el elemento fundamental para poder tratar de sostenerme en cuanto a la ausencia de responsabilidad lo más que pueda. ¿Por qué digo esto? Porque el contrato no deja de ser una norma. Nada más que en vez de ser una norma general, de orden público, es una norma consensuada. Es un texto en el cual ambas partes acordamos. Ese texto, ese contrato, tiene que estar hecho, confeccionado, creado, de manera tal que resista los embates que va a tener posteriormente. Uno de ellos va a ser, me engañó, me mintió, me dijo algo que no era claro, y la ley de defensa del consumidor, ¿sabe a quién le va a dar la razón? Al damnificado. En la medida que ese contrato no sea realmente una suerte de exposición docente sobre lo que tiene o no tiene que hacer. Pero todo esto construido en un contrato que por supuesto va a ser más largo de lo que a todos ustedes les va a gustar. Porque todos ustedes del área técnica entienden que la hoja de servicio basta. Y está bien, porque esa es la parte que a ustedes les compete. Cuando después la hoja de servicio termina en un juicio y nos llega a nosotros, decimos siamo fuori. Entonces, la realidad es que esa norma contractual, mejor creada o peor creada, luego lo que va a tener que tener es un desafío interno como empresarios, que es empezar a pensar que tengo que hacer este cambio y si yo cuanto más me quiero proteger contractualmente, más me alejo de la venta. En un estadio actual en el cual no tengo una norma que me obligue, porque cuanto más IF yo le introduzco a mi cliente para cubrirme,
más lo alerto de que no soy la mejor solución. Cuando vino Carlitos, el de al lado, y me dijo, está todo bien, este cocodrilo no sabe cómo se come chorros. Pero la realidad es que, Chorros igual delincuentes para los amigos latinoamericanos. Claro, bien, sí, porque no hay subtitulado. ¿Cómo se come delincuentes? Entonces, la diferencia ¿cuál es? Muy probablemente Carlitos es el que tiene los 3,50 pesos y la valija como patrimonio para responder ante el daño. Yo tengo una empresa. Tengo patrimonio, tengo un montón de cosas en juego. Es un desafío para nosotros, para nuestra cabeza, que lo podemos hacer. Y nos va a marcar la diferencia, básicamente, entre el empresario y el muchacho de los 3,50 pesos. Daniel. Sí, yo creo que no, con respecto a lo que dijo Raúl, no creo que sumar un profesional o un consultor sea algo prohibitivo o que saque de mercado a un country, a un condominio, a una fábrica o una empresa. No creo que lo saque del mercado desde esa perspectiva. Creo más bien que es la mejor opción por lo que dijo Fabián. En principio, en torno a la elección de los elementos que se van a utilizar, en la elección a las prácticas, después respecto a si nos va mal y fuimos vulnerados, sufrimos un siniestro, vamos a tener un testigo que va a poder explicar cabalmente y con argumentos científicos por qué se tomó tal o cual decisión, entonces ya va incidiendo sobre la percepción que tiene el magistrado y después me parece una herramienta muy interesante el hecho de que si nos encontramos con una litis, sí utilizar este elemento de prueba que es el perito en seguridad ciudadana. Pues no hay otra cosa que dejar que el juez, que es un neófito en el tema, haga una sentencia sin tener una opinión experta. Eso me parece que sería un error terrible. Entonces sí, creo que realmente lo ideal es buscar a las personas que están tituladas y que su título les asigna esas competencias. Y ahí vamos a encontrar una responsabilidad directa. Y vamos a encontrar la atención que necesita el sistema para que no se deje estar y para que ocurran solamente aquellas situaciones que son verdaderamente imponderables o es esa parte de riesgo que no se puede gestionar o que está dentro de la lógica de cosas que pueden ocurrir. Pues se hizo todo lo necesario, pero el riesgo no se lo puede eliminar, no se lo puede eliminar. Es así. Podemos tomar un montón de medidas, pero no se lo puede eliminar. Dale, Raúl. Una acotación no quiero quedar enemistado con Daniel y con Fabián. La referencia que hacía, esto no es porque antes habíamos hecho la referencia que para el caso puntual de los conjuntos inmobiliarios, que es una de las patas del día de hoy, no hay, a mi entender, ningún tipo de duda que el profesional no es un gasto, es seguramente, en la gran mayoría de los casos, un ahorro, porque me va a permitir o comprar mejor o comprar lo que debo comprar, básicamente. Lo que me refería es cuando el tema de los actores de este mercado de la seguridad electrónica es la incorporación. Si yo tengo que hacer un diseño, me piden, volviendo a los ejemplos que pusimos, un monitoreo de alarma, tengo que hacer un diseño, o lo hace el vendedor, que es el mismo que va a instalar porque mi estructura es pequeña. O a eso le agrego un profesional que me va a verificar el entorno, las amenazas, las medidas y contramedidas, me va a hacer un plano, me va a decir, este es su producto, doña Rosa, va a tener un costo diferente del muchacho que va y le dice, sí, ponemos 4 magnéticos, 3 pirlos, cocodrilo y se acabó. No, no es para resarcirme, Raúl, pero te entendí, ¿eh? Yo te entendí. Yo sí te comprendí lo que quisiste decir. Está bien, entonces el problema es de Daniel. Bueno, Tadeo, ¿tenés alguna pregunta más esperando? No queremos dejar hoy ninguna porque aquí termina este debate. Habrá uno con otra temática, pero este termina aquí. Tengo muchas. Vamos a tratar de gestionarlas aquí de la mejor manera. Rubén Ledesma nos dice muy buena conferencia, ok. Daniel Eduardo Blanco, esto va más por el lado de un comentario, nos habla de la importancia del sentido común y nos pregunta de cómo podemos acceder a la grabación de esta y de la primera conferencia, de la primera charla.
Daniel, la primera charla la acabo de compartir a través del chat, ahí puedes llegar a ella. Vas a llegar al canal de Alas y en YouTube te vas a encontrar todo. Estamos organizando para organizar todo en una playlist. Además de eso, en poquitos días vamos a tener la nueva versión del micrositio de Alas Argentina, donde vamos a empezar a meter todo esto. Miremos por acá, Víctor Espinosa nos dice, la instalación de un sistema de seguridad electrónica debería estar sujeto a un estudio previo de los riesgos que se busca minimizar. ¿Qué alcance puede tener esto en el contrato y cómo se gestiona esto ante un siniestro para temas de responsabilidad por parte del proveedor? Víctor nos pregunta. Permíteme un segundito. Alguien habló de usar el sentido común y yo tengo una frase que el sentido común no es común y no tiene ningún sentido. Entonces, vayamos a lo científicamente comprobable, pese a que puede sonar muy positivista la respuesta, pero guarda y con cuidado cuando uno habla del sentido común, porque no es un parámetro que pueda racionalizarse fácilmente. Y dejo para otro la otra pregunta que se hizo. Dale, Raúl, a ver si podés con eso. Y la realidad es que el contrato, como les decía antes, va a tratar de receptar todo lo que ustedes quieran colocar, porque es consensuado, de una manera lo más democrático posible para que no pueda ser atacado como engañoso, como inentendible para el pobre Doña Rosa, que de esto no entiende nada, porque para eso hay que escribir, para Doña Rosa, que no entiende nada. Porque entienda o no entienda, su abogado se va a encargar de decir que era Doña Rosa y que no entendía nada. Entonces, ese contrato va a tener que resaltar esto. Ahora, por supuesto, la previa, como bien nos decía, la previo diseño profesional es un elemento fundamental. Pero como también le planteábamos antes, es un desafío interno que tenemos como empresa porque cuanto más de esto le agreguemos como necesariedad al sistema, más lo vamos a encarecer y más nos alejamos de la venta. Entonces, es inversamente proporcional sin la existencia de una norma legal. Es inversamente proporcional. A mayor cobertura de mi riesgo, menor posibilidad de que efectúe la venta. Lamentablemente es así. El balance lo van a ver ustedes. Ustedes van a decir, a ver, acá es muy difícil que pase tal o cual cosa y tengo el contrato B que es la orden de servicio. Si, por ejemplo, esa fuera la forma en que la empresa lo modula, porque no le voy a tirar este contrato a esta persona. Ahora, tengo otra tipología donde asumo otros, donde pongo en juego otro patrimonio, y bueno, tendré que construir otra realidad contractual para ese objetivo. Puede ser lógico, Raúl, discúlpame, Tadeo, la confección de contratos diferentes de acuerdo al grado de seguridad, ¿no? Un contrato de un grado 1 podría ir a Doña Rosa. Doña Rosa igual a usuario común residencial para los amigos latinoamericanos. Y un contrato de grado 4 tendrá un nivel complejísimo de desarrollo. Y una pregunta para vos, Raúl, así rápida. ¿Contrato mutuo con firma de las dos partes o solicitud de suscripción de servicio con firma únicamente del usuario? No me des un discurso abogadil, uno o el otro. ¿Como recurso necesario o como ideal? Para el prestador de servicio, para la gente que está en la reunión con nosotros. Para el prestador de servicio, yo lo único que me importa, si yo estoy del lado de la empresa, es la firma del tomador de servicio. El tomador de servicio debería preocuparse por tener mi firma, pero va a tener una documentación comercial que me va a identificar. Claro. Ahora, si va un papel blanco y yo no firmo y tengo que firmar él, y bueno, la responsabilidad, el problema lo tendría que tener el cliente. Obviamente. Sí, agregando lo que vos planteabas, ante la multiplicidad de contratos, en función de lo que vos estabas planteando, me parece más adecuado un contrato tipo y un análisis de riesgo en función de cada cliente. Entonces, un análisis de riesgo donde la empresa hace ese estudio y en función de eso se compromete a responder de tal o cual manera. A cada riesgo. Muy claro. Claro, y el contrato es un contrato más o menos tipo como el que planteaba Raúl. Perfecto. Gaspar Salord nos dice la argentinidad al palo sin contrato mejor. Imagino que es un chiste argentino. No creo que sea un chiste. Bueno, ahí es un tema musical, digamos. Ok. De Versuit, ¿no? Exacto. Lo cogí. Bueno, lo agarré más bien. Walter Mario Dotti nos dice que hay seguros que cubren malas praxis.
No sé si esto es una pregunta, Walter, o nos No, está es un hecho, confirmando. Walter es expresidente de Semara y de la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina, amigo de la casa, y la Cámara colaboró, desarrolló en la creación de un seguro de mala praxis orientado a la empresa de monitoreo, que es público y conocido, y seguramente podremos pegarles algún hipervínculo con lo que incluye ese servicio, y tiene que ver con una de las cosas que charlamos hoy, ¿no? Lo que se pone en duda de alguna manera es la efectividad del mismo a la hora de responder al caso concreto, ¿no? Es decir, lo pone en duda, digamos, el sistema, no nosotros. ¿Qué prestador no quiere tener un seguro de mala praxis? Pero lo que decimos es que la praxis no está clara porque no hay normativa que la sustente, ¿cierto? No sé si lo digo mal, Raúl. No, y aparte en el caso puntual de monitoreo es la que más praxis tiene, con lo cual por eso justamente se puede producir la toma de la existencia de ese seguro, porque está escrito y bastante de forma profusa qué es lo que debe, cómo esa industria, dentro de la industria de la seguridad electrónica se maneja. De hecho, lo que nosotros hacemos referencia es a la industria de la seguridad electrónica en general, que no se agota el monitoreo, en el monitoreo. Pero por supuesto, dentro de la industria, el monitoreo es el que más avance tiene de normas La que mejor está delineada. Internas. Exacto. Bien, y eso facilita un seguro de mala praxis que medianamente sea competitivo. Sí. Y también otra cosa que tiene que ver con el mercado, que es la no demasiado extendida necesidad de las empresas de seguros de cubrir contingencias de daños. ¿Qué quiero decir? Nos ha pasado, o ha pasado en otras actividades, donde cercanas a la seguridad electrónica, como en el tema de instalaciones fijas contra incendio, etcétera, en las cuales se iniciaron con cuestiones de, los primeros pasos fueron de póliza de caución, de seguro de responsabilidad por el tema de la praxis. El problema que es, como al no ser obligatoria la toma del seguro, la cantidad de primas que vendía la compañía era baja, y con ese negocio, que la compañía tiene que generar una tabulación que hace su actuario, no se repagaba con los 1, 2, 3, 5 eventos que hayan tenido que pagar. Entonces caía el producto como producto de ofrecimiento en el mercado. Entonces, el hecho de que tenga que tomar una póliza obligatoria me genera la posibilidad de que el mercado realmente de seguro crezca y se pueda dar, porque así puede pagar los distintos siniestros. En el caso de los actuales, la cuerda floja se mantiene porque tenemos quizás no muchas tomas de seguro, pero tampoco hay muchos pagos de siniestros. También sabemos que hay compañías de seguro que no tienen la solidez que tienen otras, y esas compañías de seguro también toman un riesgo superior asegurando cosas que no siempre son asegurables. Claro. Sí, y que hay que ver si están en el momento que habría que venga el repago, ¿no? Tadeo, ¿algo más? Bastante. Estamos, Dani, sobre más de hora y media ya de transmisión. De todas maneras, vamos a tratar de contestar cortico. No quiero dejar de leer a nadie. Manuel Alfredo nos está diciendo que muy ilustrativa la práctica y me había levantado la mano hace mucho rato. Manuel, voy a tratar de darte micrófono a ver si nos funciona. Te pido que no sean más de 30 segundos la intervención. Hola, Manuel, ¿me escuchas? Sí, no, quería decir simplemente que muy buena la charla, muy ilustrativa. Así que nada más por ahora. Gracias. Perfecto, Gracias, Manuel, muchas gracias a ti por estar aquí presente. Jaime Guillermo también había levantado la mano, vamos a intentar lo mismo. Jaime. Hola, Jaime, ¿me escuchas? Bueno, Jaime sí no agarró ahí Saludos a Jaime. Saludos a Jaime. Fabián Hidalgo nos dice, nada mejor que en la prestación de un servicio o venta de algún equipo de seguridad es que sea bajo contrato con anexos técnicos en los que se especifique el plan maestro o proyecto técnico de lo que se va a hacer y qué beneficios se va a obtener. Tiene un poco que ver con algo más profesional que ya se dijo, que es lo del estudio de riesgo, ¿no? El estudio de riesgo acompañando al contrato. Contando también con pólizas o fianzas de seguro por falta de cumplimiento. ¿O qué opinión tienen ustedes? Bueno, ahí Dani nos adelantó un poco. Sí. Totalmente de acuerdo.
Vas a tener que agendar preguntas y circularlas para que las resolvamos por privado y vemos si las podemos agregar de alguna manera en el momento que hagamos la emisión del video a YouTube en la parte de comentarios del clip de video. Claro que sí, lo podemos hacer así perfectamente. Quienes de pronto tienen preguntas y están en este momento conectados, cuando salga el video en YouTube, pueden dejar las preguntas ahí, vamos a estar bien pendientes. Además de eso, les repito, por el YouTube de Alas va a salir el video, pero también en el micrositio de Argentina, que lo vamos a estar actualizando, si no es hoy, será mañana o la próxima semana. Vamos a tener montados también todos estos videos de los cafés argentinos para que visiten el micrositio y estén bien pendientes. Dani. Tadeo, déjame decir algo, muchachos, en este tipo de eventos de café que estamos descubriendo, ustedes saben que ahora viene un café live dentro de 2 ediciones más, tenemos una temática de ciberseguridad muy fuerte para la semana que viene, que la tienen que tomar, porque es de un experto colombiano, David Pereira, que nos va a sorprender porque en línea va a hackear el correo de más de uno de los que estén presentes y ustedes van a poder ver la facilidad que tiene esto, y de ahí tomar los seguros del caso para la operación de ustedes que hoy día están trabajando homework. Quiero decirles que lo importante de esto, el feedback que nosotros recibimos, es que una asistencia se mantiene sostenida durante 1 hora y media, 1 hora y 40 y también 2 horas. No se va nadie de este evento y esto tiene que ver con básicamente una calidad de servicio y una calidad de gestión que estamos entregando en estos cafés y este es un premio Tadeo para vos, para hacerlo presente dentro del ámbito de Alas y para toda la gente que hace el Comité de Alas Argentina. Quiero darte, Fabi, la posibilidad del cierre y la despedida de Daniel. Yo hago lo propio con Raúl y cerramos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a Alas por el espacio que nos han dado, haciendo uso de este convenio que hemos firmado en su oportunidad y poder compartir juntos estas charlas y poder, nada, compartir el conocimiento que tenemos respecto de algunas cuestiones. Gracias a los participantes que han estado tanto tiempo dedicándonos su espacio. Y bueno, saludos a Raúl, saludos Tadeo, Daniel, te dejo la palabra y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Impecable tu cierre, Fabián. Nada que agregar. Un abrazo grande para todos. Por favor, cuídense y nos vemos en la próxima edición, próximo jueves, 2 p.m. Un abrazo grande a todos. Que sigan bien. Hasta luego todos. Les quiero contar antes de despedirme yo que ya con esta inscripción que ustedes hicieron les va a llegar recordatorio para las demás charlas. Es decir, ya están inscritos, así que no se las pierdan y nos vemos en una próxima mesa de Café Argentina. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias a ustedes.